¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo cambiarle el foco trasero del cuarto o el stop tanto en hatchback o sport como en sedán. Para saber si funciona tu stop todavía, tu luz de freno, tienes que apoyarte de otra persona que le pise el freno mientras tú estás afuera para ver si prende o no prende, porque hay veces en que uno trata de ver en la noche, pero con el tercer stop que viene en el medallón alumbra mucho y es confuso saber si prende o no prende. Primero hay que quitar estos dos tornillos tipo Phillips o de cruz, nada más los quitas. Y ya para quitar la calavera hay que quitar la alfombra de acá de adentro. Ahí tiene una pestaña, una grapa, y aquí tiene otra grapa. Son dos grapas que nada más van a presión. Los jalas fuerte hacia ti y ya salen. Con cuidado para que no se vaya a dañar. En mi caso ya después yo le quité esta alfombra que tiene acá en la cajuela y hace más espacio. La cajuela se hace más grande. Pero pues ya para quitarlo esto nomás es con fuerza así, las dos, y ya tienes acceso. Aquí en este hay un punto blanco, que es una grapa que está amarrando la calavera. Lo cortas con cuidado con un cúter y ya podrías sacarlo. Ya sin ese va a ser mucho más fácil, y con esa pestaña ahí, con esa grapa blanca que quitaste, va a ser muy muy difícil. Entonces ya para quitar la calavera, nada más se jala con todas tus fuerzas hacia atrás la calavera, las luces, y ya sale, es fácil. Ya que haya salido la calavera, pues es fácil ver porque aunque hayas cortado la pestaña blanca, no pasa nada, es seguro. Aquí tiene estos seguros que entran a presión y están muy fuertes, no es tan difícil sacarlo. Estas entran aquí, en estas de acá, y aquí es donde va el que cortaste de color blanco, que embona acá en esta parte de acá. Entonces es seguro porque aparte todavía tienes los dos tornillos de cruz que quitaste, entonces no pasa nada si lo cortas. Ya para sacar el foco, este socket gris, vamos a girarlo hacia la izquierda. Se gira hacia la izquierda y ya se saca, nada más, es fácil. Ya para sacar el foco en sí, que es el que está fundido, tienes que empujarlo hacia abajo un poco y le giras un poco hacia la izquierda. Nada más es empujarlo hacia abajo y lo giras hacia la izquierda para que ya salga. Ya para saber el foco que vas a comprar, lo puedes conseguir como el número 1034. Así lo puedes conseguir para el stop y cuartos. Y si no lo consigues así, también lo puedes pedir como dos polos, patas disparejas, con ese el número 1157. Ya lo puedes pedir el de LED o el de halógeno, y es fácil conseguirlo. Para colocarlo, pues es fácil, nada más hay que fijarse, como son patas disparejas, una entra bien y la otra no entra, entonces te fijas cuál es. Tiene que entrar en estas dos como pequeños orificios que está acá, lo empujas hasta el fondo y le das vuelta a la derecha. No es mucha vuelta, nada más es un cuarto de vuelta. Ya que haya entrado, pues te fijas si funciona bien el cuarto y el stop. Ya que haya cerciorado de que ya funciona bien, tienes que meterlo acá con estas tres pestañas, estas tres patitas que tiene acá. Una es más grande que la otra. Nada más te fijas, lo haces coincidir para que no haya problemas, no haya pierde. Y ya que hayas entrado ahí, le das vuelta igual a la derecha y ya prácticamente hemos terminado. Ya que estamos aquí, pues le das una pequeña limpiadita. Mientras te invito a que le des like y que te suscribas al canal si no lo has hecho. Le activas la campanilla para que recibas todas las notificaciones de todos los videos nuevos que se van subiendo. Ya para poner la calavera, nada más es ponerlo con fuerza para que entre y ya embona solo. Ya por último, nada más colocas los tornillos de cruz que quitaste desde el principio, que es fácil. Esto nada más es en el sedán del 18 al 20, y ahora para ver del sedán del anteriores al 18 o en hatchback es prácticamente lo mismo. Hay que quitar los dos tornillos que están atrás y ya te fijas si tiene la pestaña blanca que quitamos aquí en el sedán del 2018 en adelante. En el sedán del anteriores, pues te fijas, si la tiene, pues la quitas. Y ya en el hatchback no la necesitas quitar, nada más es cosa de empujar con todas tus fuerzas hacia atrás para que salga. Y ya nada más tiene ahí los dos seguros que tiene que emponan la presión.
estos de acá. Y ya el foco es exactamente el mismo, que el procedimiento es lo mismo. Hay que encontrar el socket gris, lo giras hacia la izquierda, ya lo metes, cambias el foco y se repite lo mismo y así ya nada más hemos terminado. Nos vemos en el siguiente video.